genética 60. Su Siddhi, la justicia divina, el don, el realismo. Su sombra, la dimitación, el crujir de la nave. Su par programado es la clave 56. Pertenece al anillo codónico del Gaia, junto con la clave 19 y la 61. Su fisiología es el colon y su aminoácido la leucina. La sombra de la clave genética 60, la limitación, el circuito cerrado de conocimiento. La sombra 60 representa una de las fuerzas más poderosas, responsables de empujar a la humanidad en sentido contrario a la evolución. Es el poder del retroceso y la limitación, lo que significa un contrapeso de la vida. Cuando uno se rinde constantemente a la frecuencia de su sombra, esta clave genética cataliza la muerte. La sombra 60 va a destruir tu capacidad de recibir las facultades que te había otorgado la vida, y lo va a hacer principalmente congelando tu vida en patrones que con el tiempo se van a hacer cada vez más estrictos. En nuestro mundo moderno, la sombra 60 parece estar por todos lados. Aparece donde quiera que la imaginación y la innovación son aplastadas por la burocracia, o donde mujeres y hombres parecen haber olvidado qué significa ser humano. La verdad es que si una gran proporción de la población mundial vive aún en la pobreza, mientras que una exigua minoría es próspera, se debe en buena parte a la sombra de la clave genética 60. Hasta este momento de la evolución humana, todos nuestros sueños de un mundo armonioso se han visto frustrados por esta sola fuerza, la sombra de la limitación. A veces parece que hay una fuerza empeñada en mantenerlas lejos de su manifestación, no importa lo buenos que sean nuestras intenciones. Pero esta sombra 60 también es un potente código de liberación colectivo para alcanzar la armonía de nivel superior. No va a forzar el paso, sino que va a esperar una sola cosa: tiempo. Toda la vida sigue ciclos de tiempo. Esta es la gran revelación que hay detrás del hexagrama original del I Ching. Sus 64 símbolos o hexagramas contienen los códigos secuenciales para el desenvolvimiento del gran plan de la naturaleza. A no ser que puedas escapar de su frecuencia, la sombra 60 te va a impedir ver que la vida ha incorporado un mecanismo para autocorregirse. En el nivel de frecuencia de la sombra, la consecuencia es que vas a desconfiar del fluir de la vida. A veces el flujo de la evolución parece haberse detenido o bloqueado, y esto se pone de manifiesto como una incapacidad humana para romper las estructuras y los patrones establecidos. La sombra 60 y su correspondiente don tienen que ver con las estructuras. La ley de todas las formas es que ninguna estructura puede durar. Todas y cada una de ellas vienen programadas para deteriorarse y finalmente morir. Esta sola afirmación te abre a una intensa visión de tu vida. La sombra 60 se refiere al exceso de confianza de los humanos en las estructuras y a la consecuente muerte de algo realmente importante: la magia. La magia gira en torno a los eventos que no siguen leyes lógicas y secuenciales. La magia es espontánea, altamente mutable, impredecible e incontrolable. Su naturaleza superior está más allá de cualquier significado o comprensión. La sombra 60 es la mayor enemiga de la magia. Su único propósito es controlar el flujo de la vida e impedir que suceda cualquier cosa original. Uno de los lugares donde mejor podemos observar la presencia de la sombra 60
es en el reino de las leyes humanas. Los humanos creamos corpus legislativos que rigen nuestras sociedades y después armamos sofisticados sistemas legislativos para implementar estas leyes. El propósito original de nuestras leyes es proteger al inocente y garantizar que se hiciera justicia con quienes las transgredieran. Sin embargo, la propia estructura está a menudo tan empantanada en sus propias limitaciones que deja de operar eficazmente y muy a menudo se vuelve totalmente inoperante. En el mundo de hoy en día, la burocracia es la grandísima limitación que tenemos para poder crear una sociedad universal basada en la paz. De hecho, hay tantas leyes en tantas sociedades que los humanos terminamos limitados para poder ver o poder funcionar más allá de nuestros pequeños cubículos. Las leyes mismas pueden ser sociales, religiosas, morales o económicas. Eso da igual. El par programado para la sombra de la clave 60 es la 56, la distracción. Y es fácil ver cómo este dúo de claves genéticas conspira para que el ser humano no pueda ver lo que realmente quiere hacer. Estamos tan enterrados bajo nuestras propias estructuras y nos distraemos tanto con ellas que perdemos de vista nuestras intenciones originales. El mundo económico es una de las grandes estructuras limitativas de nuestro planeta. El dinero es una enorme restricción para la humanidad. Su existencia genera tal cantidad de leyes que amarra y controla nuestras actuaciones. Mientras existe el dinero sobre nuestro planeta, nuestra especie va a continuar atrapada en la limitación última de lo material. Hasta que el dinero no sea erradicado por completo, no vamos a poder disfrutar de una verdadera libertad material. Todas las estructuras se disuelven y se derrumban con el tiempo. Esta ley se puede observar a lo largo de la historia en el inevitable declive de cada uno de los grandes imperios que ha existido sobre la Tierra. Es importante entender que es siempre la estructura en sí la que causa el declive. Las estructuras son parte esencial de la vida. Por lo tanto, todas las estructuras son ampliables. El cuerpo, en sí mismo, es una estructura ampliable, como lo es también la Tierra. Hasta que la forma pueda ser transmutada, se van a necesitar las estructuras, porque es la manera en que la conciencia puede continuar penetrando la forma. Esta es la clave que los humanos tenemos que recordar. La sombra 60 crea un apego y una dependencia excesiva de la forma, en vez de hacer hincapié en el espíritu o la idea que la habita. El aspecto más elevado de este don es la noción universal de la justicia divina, el CD60, donde se puede ver qué sucede cuando el hombre intenta capturar este hermoso concepto en una estructura material, cómo se pervierte fácilmente y cómo con frecuencia se ahoga en la letra pequeña legal. El otro lado de la sombra de la limitación tiene que ver con el pasado. En todo tiempo y en todo lugar donde la gente se queda bloqueada a causa de una mentalidad anticuada, está funcionando la sombra 60. Es una sombra que aborrece lo nuevo, lo innovador, lo original. Es la némesis del cambio y de la juventud. Se trata de un arquetipo arraigado en lo profundo del ADN, que trató siempre de controlar y suprimir la jovialidad del mundo. Muchas de las estructuras rígidas de los sistemas en nuestra escuela moderna se aseguran de que las mentes de los jóvenes sean estructuradas, homogeneizadas y enlatadas desde una edad temprana. Para los niños, una de las grandes limitaciones consiste en verse forzados a permanecer sentados en el interior de un aula, detrás de un pupitre, a una edad en la que lo que desean sus cuerpos es correr y explorar la vida. Esta imposición temprana de estructura en el desarrollo mental
corporal y emocional de los niños ha creado como consecuencia una cadena de comportamientos reaccionarios de los niños hacia todos los demás niveles de la sociedad. No se puede enjaular la frescura sin que ello se vuelva luego en nuestra contra. La religión es uno de los grandes campos en los que se puede ver el verdadero poder de la sombra 60. Las leyes morales impuestas en nuestras sociedades por los sistemas religiosos son las más antiguas del planeta. Las leyes cósmicas morales existen sin necesidad de sistemas o estructuras que las ejecuten. Cuanto más las hacemos cumplir, más reacción surge en contra de ellas y como consecuencia, más las tenemos que vigilar. Este es el clásico ciclo de retroalimentación. Es una pesadilla de control y reacción que se perpetúa en sí misma. La sombra 60 va a insistir, por ejemplo, en que cada palabra del Corán o de la Biblia se tome al pie de la letra. Adherirse de forma estricta a este tipo de antiguos códigos y leyes es profundamente limitativo y restrictivo para el espíritu humano. No necesitamos que nos digan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tenemos los medios para saberlos por nosotros mismos. Cualquier código o sistema que no se pueda cuestionar o adaptar a los nuevos tiempos es una potencia cesante y por lo tanto está destinado a desaparecer con el tiempo. Desde luego, la mayor limitación de todas es la propia capacidad de pensar. Ahí es donde la sombra 60 intenta estrangular la posibilidad de vida a nivel individual. Por nuestro condicionamiento cultural, la mente se acostumbra a pensar con determinadas estructuras y esas estructuras se vuelven herramientas cómodas. Hay una relación química directa entre las claves 60 y 61 a través de su anillo codónico asociado, el anillo de Gaia. La inspiración, el don de la clave 61, es lo que sucede cuando tu mente rompe por un momento con sus estructuras habituales. La mayoría de la gente, por ejemplo, no piensa mágicamente. Es decir, no deja la puerta entreabierta para que la inspiración pueda colarse en cualquier momento. La causa más importante de la muerte de la magia es el circuito cerrado de pensamiento, que se da cuando la mente sigue patrones familiares o sistemas de creencias una y otra vez, sin la capacidad de pensar fuera de esta celda. En última instancia, es por este circuito cerrado de pensamiento por donde entran en el mundo todas las formas autolimitativas. Naturaleza represiva, desestructurada. Cuando se reprime la clave 60, el resultado es la falta de estructura en la vida de una persona. A nivel celular puede causar incluso problemas físicos o enfermedades, porque estas estructuras sostienen el funcionamiento psicológico del organismo. Las vidas de tales personas nunca parecen ser armoniosas, ya que están desfasadas con respecto de su verdadera naturaleza. Necesitan estructuras fuertes, familia, carrera y sentido de dirección. Sin este tipo de estructuras están a la deriva en el mundo y su potencial parece malgastarse. Da la sensación de que nunca se involucran en nada que dure, de que siempre están cambiando sus circunstancias. Tienen miedo de las estructuras y de los compromisos, y este miedo les impide encontrar los aliados y las circunstancias adecuadas para que sus facultades puedan florecer. Naturaleza reactiva, rígida. Cuando la sombra 60 se manifiesta a través de un carácter enojado, se convierte en rigidez y control. Estas personas no pueden permitir que otros cuestionen lo que ellos hacen o dicen. Se comportan como si estuvieran más allá del reproche, y si alguno los contraría, arremeten contra ellos con furia.
El carácter reactivo de esta sombra crea una excesiva dependencia de la forma y de la estructura, en detrimento del espíritu o idea original que lo anima. Este tipo de seres asumen que cualquier nueva idea o manera de hacer las cosas es una amenaza para su seguridad y reaccionan en consecuencia. No tienen una comprensión real de las relaciones, porque no pueden permitir que otros transgredan sus propios códigos de comportamiento u opiniones, a menos que sean capaces de soltar su intención de dominar totalmente la vida. Es muy probable que se marchiten y caigan en declive. El don de la clave genética 60, el realismo, el sentido común de la magia. Las personas con el don 60 son muy apreciadas en el mundo por una sencilla razón. Comprenden las limitaciones del mundo de la forma y por lo tanto conocen las leyes para manifestarse en él. Esto es lo que significa el realismo en el marco del don 60, la habilidad de equilibrar la jovialidad y la sabiduría, el idealismo y la estructura. Es muy bonito tener una idea que pueda cambiar el mundo, pero sin el realismo del don 60 esa idea probablemente nunca va a llegar a nada. Otro sinónimo para describir el don 60 podría ser el sentido común. El sentido común es inherente a todos los seres humanos, pero se pierde cada vez que una persona o sociedad se aferra demasiado a marcos y estructuras. A través del sentido común los seres humanos evolucionamos y cooperamos en la creación de un modo eficiente y armonioso. El poder y la capacidad inherentes al don 60 no deberían tomarse nunca a la ligera. Las personas con el don 60 comprenden que para que algo nuevo eche raíces en el mundo de la materia, se deben seguir unas ciertas reglas. La principal ley de manifestación en el mundo material se funda en la estructura. La innovación sin estructura simplemente no es duradera. La semilla necesita su cáscara dura para protegerse y el río necesita sus riberas para indicarle el camino. El don 60 se refiere a crear fuertes bancadas para dirigir y canalizar la energía del cambio en el mundo. Ser realista en el sentido del don 60 significa comprender que existe en el mundo una enorme cantidad de burocracia que hay que confrontar. La metáfora clásica para el papel que desempeña este don es la de injertar un joven y vibrante brote en un viejo y poderoso rizoma. En esta metáfora, el don 60 es el rizoma, que representa la habilidad de trabajar con las leyes que ya existen y las tradiciones del mundo e introducir cambios dentro de ellas en vez de a pesar de ellas. Los portadores del don 60 son maestros en crear estructuras, ya sean mentales, emocionales o físicas. Estas estructuras llevan consigo las bases para la generación de nuevas ideas y energía, y como tales son de menor importancia que la energía que se manifiesta a través de ellas. Esto es lo que sabe el don 60, que la estructura puede cambiar o incluso desaparecer, pero que su espíritu interior va a continuar, y si es necesario, va a encontrar una nueva estructura que la soporte para eso. El don 60 es como la nave espacial que llevó al hombre a la luna. Una vez que el hombre ha alcanzado la luna, la nave espacial ya no se necesita más, pero su creación permite que evolucionen otras estructuras más avanzadas. Por llevar aún más lejos este símil, el don del realismo tiene que ver con mantener el equilibrio entre la idea de llegar a la luna y los enormes requerimientos económicos y físicos que son realmente necesarios para convertir esta idea en realidad. Pero la verdadera esencia de esta clave genética está en no perder la perspectiva ni de la idea ni de la estructura.
Hemos visto ya cómo una excesiva dependencia de la estructura garantiza que la mayoría de las ideas o se estanquen o no lleguen a manifestarse, o peor aún, que terminen lejos de lo que fue su perspectiva original. Tal y como lo hemos contemplado, hay una gran capacidad para la magia en esta clave genética 60. Y algunos encontrarán irónico que este don se llame realismo. En verdad, el realismo en su sentido más auténtico siempre implica magia. Sabemos gracias a la física cuántica que toda materia está hecha de campos vibratorios de energía. Por lo tanto, todas las estructuras del mundo de la forma son en realidad una ilusión. Hay portales a través de los cuales puede acontecer algo inesperado. Lo único que se necesita para que la magia suceda es alguna forma de estructura y una mente abierta. Todo esto puede parecer la suma de razonamientos sorprendentemente sencillos, pero lo cierto es que rara vez se halla algo así en el mundo. Habitualmente encontramos gente cargada con el peso de la sombra 60, es decir, personas que llevan encima construcciones y sistemas realmente impresionantes, pero que están tan identificados con ellos y tan apegados a sus estructuras que estrangulan la idea original. Los humanos no nos sentimos cómodos con la incertidumbre y no confiamos en la magia, razón por la cual nos aferramos a nuestros sistemas, religiones, leyes y sistemas de creencias. Una de las estructuras más sutiles es el propio lenguaje. Las personas con el don 60 pueden ser, por lo tanto, maestros del lenguaje, siempre que no se queden atrapados en él. La lengua no es el territorio, pero es el medio a través del cual se expresa el cambio. Podés hablar del cambio para siempre y acabar obsesionado solo con ideas y los pensamientos en torno a él. Pero para que algo nuevo entre realmente en el mundo, el lenguaje se tiene que utilizar de una manera juguetona, como medio para expresar una frecuencia. La frecuencia es la que sostiene la energía del cambio. El lenguaje solamente es el medio para que la música resuene. Todos sabemos que en la magia popular los magos nos distraen y nos llevan a cabo con sus trucos mientras miramos para otro lado. Del mismo modo, el don 60 puede usar el lenguaje u otras formas como medios para distraer a las personas, mientras la verdadera energía se cuela inadvertidamente entre ellos. Este don 60 tiene mucho que ver con la música, ya que es acústico por naturaleza. Todas las nuevas formas que llegan al mundo tienen que entrar a través de esta clave genética. La química humana en su nivel más hondo es musical, y los humanos la experimentamos a través de los diferentes estados de ánimo y oscilaciones energéticas. El don 60 demanda una gran aceptación de la duda y de los impredecibles ritmos de la vida. Estas personas comprendieron que los periodos naturales suceden cuando parece que nada se mueve. Estos periodos pueden llegar de repente y marcharse de la misma manera. Provocan cambios de humor y arrebatos súbitos. El don 60 sabe que hay magia en la oscuridad antes de la aparición y sabe que no hay que intervenir en estos procesos esenciales de la vida. Ser realista significa aceptar las limitaciones naturales de esta forma humana, sin ser víctima de ellas. La clave 60 es parte de una trilogía de claves genéticas, junto con la 19 y la 61, codificado con un aminoácido llamado isoleucina. Se trata del anillo de Gaia, uno de los más fascinantes de los 21 anillos codónicos. El anillo de Gaia impide o permite moverse a la conciencia entre las diferentes formas de vida de nuestro planeta. El don de la clave 19, la sensibilidad,
tiene el potencial de abrir una funcionalidad genética superior en los seres humanos que nos permitirá experimentar directamente cómo es vivir dentro de otra criatura. Al nivel de esta sensibilidad, este codón permite a toda la vida presente en la Tierra, ya sea inanimada o inanimada, experimentar la unidad cuántica. Las claves 60 y 61, así como sus dones, el realismo y la inspiración, contienen secretos inmensos relativos a este planeta y a nuestro papel dentro de su estructura orgánica. La clave 60 representa la densidad puramente material de la propia forma de Gaia, mientras que la clave 61 apunta a la magia que está alojada abismalmente en el corazón de la Tierra. El nombre original para el hexagrama 61 del I Ching es la verdad interior. Y esta es la belleza del anillo de Gaia. Todo, desde la más minúscula nanopartícula hasta el cosmos, tiene la misma joya brillante de la verdad interior alojada en su núcleo. Es responsabilidad y privilegio de la humanidad funcionar con el más alto nivel de la conciencia de Gaia. Somos sus ojos y sus oídos, somos su propia mente. Todo lo que tiene valor está oculto dentro de una forma, dentro de tu cuerpo, dentro del núcleo ferroso del planeta, dentro de la fábrica vibrante que es tu ser interior. Todo se enraiza hacia adentro. Esta es la razón por la que el género humano tiene que descubrir su espacio interior, por lo que debemos girarnos hacia adentro en busca de inspiración. Todas las respuestas a todos nuestros problemas y retos se atesoran adentro de las criaturas y las estructuras de la naturaleza. Y todas aquellas criaturas y estructuras están alojadas en forma microcósmica dentro de cada una de las moléculas de nuestro ADN. El sentido común no se opone a la magia. Es de sentido común permanecer con la mente abierta a todo el universo, porque todo tiene en su núcleo la misma asombrosa luz interior. El CD de la clave 60, la justicia divina, el vehículo de la tierra, Merkaba. El CD 60 es un CD extremadamente extraño. Hay muchas cosas que sencillamente son un misterio, y este CD es una de ellas. Lo llamamos justicia divina, pero el verdadero significado de este término en el contexto de los CDs es bastante diferente del que se le otorga habitualmente. Como ya hemos visto, la clave genética 60 se refiere a las leyes y las limitaciones que gobiernan el mundo de la materia. Al nivel del don, hay una comprensión intelectual de que esas leyes no son lo que parecen, lo que se refleja en la moderna visión científica de la física cuántica, y de que parece que hay una fuerza operando más allá de las leyes que gobiernan la realidad física. Esta fuerza puede llamarse Dios, la gracia, magia, destino o incluso oportunidad, pero el hecho es que está fuera del control humano. Cuando un ser humano alcanza este estado psíquico, nos encontramos ante un evento raro, porque al estar todos conectados en el campo de conciencia universal, este acontecimiento tiene repercusiones sobre toda la vida sensible. No importa si la persona en este estado psíquico ve y está junto a otro ser humano o no, pues su realización genera tal oleaje en el océano de la conciencia humana que las olas de esta alta frecuencia aumentarán la vibración de todos los seres humanos. Dependiendo de la cualidad, el sabor de este CD, es decir, de su código específico, la elevación de la conciencia podría afectar a nuestro universo de muy diversas maneras. Alguien que alcanza, por ejemplo, el CD de la 25, el amor universal, activa una enorme apertura en el campo colectivo del corazón que rodea y conecta a todos los seres y criaturas de nuestro planeta.
e incluso más allá de él. Un nivel total puede conducir a todo tipo de progresos en el mundo humano de la forma. Cuando un ser humano alcanza la autorrealización a través del 60º Siddhi, sucede algo muy extraordinario y a la sombra de la conciencia, algo muy aterrador. Las leyes fundamentales que gobiernan la existencia física se destraban y en algunos casos se desmembran todas a la vez. A nivel genético colectivo, este tipo de evento se conoce como mutación del marco de lectura. Cuando ocurre una cosa así, el marco de lectura de todo el ADN humano cambia hasta el punto de que varía por completo la forma en que se traduce el código genético. A nivel macrocósmico, este evento no ha sucedido muy a menudo en la historia de la humanidad, y por esta razón, el Siddhi-60 todavía es un misterio. La verdadera justicia, realizada a nivel divino, es un fenómeno que los seres humanos no podemos entender fácilmente. Sin embargo, el advenimiento de la justicia divina se representa en la psique colectiva y se refleja a través de la clave 60 y su contraparte química en el ADN. Casi todas las culturas tienen mitos o religiones que describen un día futuro en el que Dios descenderá sobre la tierra y pronunciará su juicio sobre todos los seres vivos. Este mito encarnado, por ejemplo, la noción cristiana del juicio final, es una aburrida interpretación del poder del Siddhi-60, que es lo que entendemos por justicia divina. Dado que los humanos pensamos en términos de moralidad, generalmente observamos la justicia desde la perspectiva del castigo y del premio. Con demasiada frecuencia la observamos en términos de retribución. Hasta nuestros más sofisticados sistemas espirituales y científicos piensan en la vida en términos de causa y efecto, o karma. Todo esto se debe a las limitaciones que supone estar apresados dentro de una realidad dual. Sin embargo, el verdadero concepto de justicia no está en absoluto limitado por leyes. Sería mejor describirlo como un proceso no causal. Cuando algo es no causal, significa que no sucede por ninguna razón que podamos ver o entender. En una realidad no causal, las causas no conducen a los efectos y por lo tanto no puede existir la justicia tal y como la entendemos en este mundo. Si uno matara a otro en un mundo no causal, no sería nunca castigado. No habría un concepto como la dualidad, por lo tanto no podría existir ese ser separado, dispuesto a cometer ese crimen. Entonces, ¿cómo imaginar una realidad así? La respuesta es que no podemos. El Siddhi-60 realmente sí representa el juicio final. Es el final de todas nuestras ilusiones sobre lo correcto y lo equivocado, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. El Siddhi-60 destroza todas las leyes de nuestra realidad, empezando por la ley del tiempo. Donde quiera que veamos la secuencia del tiempo, el Siddhi-60 lo va a experimentar continuamente como un sempiterno presente. No hay ningún horizonte de eventos o sentido de linealidad, lo que significa que quien manifiesta este Siddhi viaja a través del tiempo. La segunda ley que rompe el 60º Siddhi es la ley que mantiene unida la forma misma y que conocemos como gravedad. En otras palabras, estas personas son capaces de viajar no solo a través del tiempo, sino a través del espacio. Este Siddhi destroza la ley de gravedad que mantiene unidos los átomos y que sostiene el orden de nuestro cosmos. Nuestra mitología popular contiene muchas historias de testigos oculares que han visto gente volando o seres de otro planeta llegar a la Tierra. Algunos de esos eventos se pueden explicar como manifestaciones de este Siddhi. Muchos de las grandes escuelas esotéricas, entre ellas la tibetana, la taoísta y la egipcia,
han detallado historias de maestros que alcanzaron el cuerpo de luz o el cuerpo arcoíris. Son ejemplos en los cuales las leyes que gobiernan el mundo de la forma han quebrado, lo cual se manifiesta a través de una mutación del vehículo físico, del cuerpo. En India existe un mítico yogi del Himalaya llamado Babaji. Muchos mitos giran alrededor de este hombre, del que se dice que se materializa en una forma que aparece y desaparece de tanto en tanto a lo largo de los siglos. Otras culturas tienen leyendas similares e historias que encienden la imaginación popular, pero que a la luz de la conciencia general se consideran puras supersticiones. Hay una enorme cantidad de magia oculta en el CD60. Es magia verdadera porque es no causal. No se puede aprender, no se puede enseñar, no se puede imitar. Cada vez que un ser alcanza la iluminación a través del CD60, la magia llega vertiéndose a través de este ser y se convierte en un fenómeno, en un símbolo de la descomposición de las leyes de la forma. A nivel colectivo, el CD60 va a ser uno de los últimos CDs en despuntar. Esta es la razón por la que siempre lo hemos interpretado como el juicio final. Cuando el CD60 comience a propagarse en múltiples seres humanos, va a ser el final del mundo tal y como lo conocemos. Todas las cosas se van a revelar entonces en su verdadero sentido. Las leyes que sostienen la Tierra se van a resquebrajar y nuestro planeta comenzará a transmutar. El CD60 se conoce como Merkaba en varias escuelas esotéricas, o también como el carro de luz. El verdadero Merkaba colectivo es la propia Tierra, el espíritu de Gaia. Cuando la Tierra desaparezca lo hará rápidamente y todas las células que hayan adquirido la conciencia que hoy conocemos como Gaia se van a trasladar a otra realidad. Solo entonces vamos a saber lo que significa la justicia divina y de cualquier manera no va a tener ningún significado a nivel individual. No tenemos ni idea de cómo será ese evento o cómo se sentirá, pero aquellos que tienen el CD60 son los que portan la llave de esta mágica ocurrencia final. Y lo que debemos recordar es que, desde el punto de vista del CD60, esto ya sucedió. Cada ser humano sabe que ese es nuestro futuro, ya que reposa secretamente codificado en lo más hondo de las limitaciones de nuestro ADN material. En todo caso, algunas leyes divinas ocultan aquellos aspectos más elevados de nuestra propia naturaleza. Tenemos que evolucionar para ser capaces de verlos por fin. Y para ello, las dos grandes leyes que tenemos que superar son la de la gravedad y la del tiempo. Estas dos leyes no son absolutas, sino relativas al nivel de conciencia. La hélice binaria de nuestro ADN está compuesta a nivel microcósmico por estas dos leyes. El ADN sostiene la memoria y ésta actúa como la vida, desarrollando la estructura local para la vida sensible. La evolución demanda tiempo y la localización demanda espacio. Cuando la conciencia va más allá de estas dos leyes, ambas pueden observarse no como falsas, sino como simples improntas de baja frecuencia de las leyes divinas superiores. Más allá de nuestra forma humana existen otras realidades y dimensiones. El cosmos está lleno de abundantes formas de vida interdimensionales. En formas más avanzadas de vida, el espejo del ADN deja de ser una estructura binaria y pasa a ser una hélice triple. La triple hélice une a todos los seres más allá del espacio y del tiempo y libera la conciencia para viajar sin trabas a través del cosmos. Sin embargo, no puede sostener una forma de vida basada en el carbono. Necesita una estructura o un vehículo mucho más sutil, la geometría subyacente del propio universo.